Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis hermanos, es un tiempo muy hermoso que el Señor nos permite vivir, nos permite tener en estos días. Y queremos estar compartiendo sobre los diferentes salones. Eso es lo que hemos estado hablando, los diferentes salones por los cuales el Señor llevó a José y que muy seguramente nos lleva a cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ver el tercer salón, ¿no? Al que lo pasó el Señor a José. ¿Cuál es el primer salón? ¿Quién me recuerda? El primer salón en el que estuvo, la cisterna. Él estuvo en la cisterna, ¿no? Cayó en el pozo y ahí lo metieron sus hermanos. El segundo salón al que fue pasado José. ¿Señora? No, el segundo. La casa de Potifar. La casa de Potifar, ¿cierto? Que fue la casa donde vivió la tentación, ¿no? Y en el primer salón, el salón de la cisterna, decíamos que José tuvo que aprender a lidiar con todo lo que tenía que ver con ¿qué? A ver, ¿quién se acuerda? El rechazo, amén. El rechazo de los hermanos, ¿no? El aceptar muchas veces de que las personas no nos reciban como nosotros esperábamos que nos recibieran, amén. Y en la casa de Potifar tuvo que enfrentar la presión. Cuando tú estás en esa clase de presión de que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo pasé por eso, les contaba, había crisis en la iglesia donde yo me reunía, una crisis muy grave. Mi esposa estaba enferma en cama, duró casi un año enferma en la cama. Y además de eso, se murió mi papá.
Entonces fueron tres cosas fuertes para mí que se juntaron y causaron en mí una presión impresionante. Pero como les terminaba de decir yo la vez pasada, ¿para qué el Señor nos lleva a ese nivel de presión? Para pasarnos a otro nivel. Amén. A un nivel mayor. Y eso era lo que quería hacer Dios con José. Pero no sabía José de que el otro nivel era la prisión. ¿No? Pero la prisión antecede al palacio, que decía Dorita. La prisión antecede al palacio. Y por eso quiero que veamos rápidamente la prisión, para que entendamos que estos tres salones anteriores son requisito para yo ser promovido al palacio. ¿Cuál es el currículo? ¿Cuál es el propósito del salón de la prisión? En la prisión tratamos con el ser ignorados. Amén. Ser ignorados, ¿no? No ser ignorantes, ¿no? Ser ignorados por los demás, ¿no? Ser ignorados por las personas. Entonces, ¿cómo yo trato con el ser ignorados? ¿Cómo yo trato con el ser puesto como a un lado? El propósito de la prisión es aprender a ser fieles. O sea, ¿cómo trato yo con el ser ignorado por los demás? La fidelidad. ¿Amén? ¿La qué? Fidelidad. O sea, que yo, a pesar de las circunstancias, yo persista, me mantenga fiel a pesar de que nos ignoren o nos desechen para escoger a otras personas. Entonces, en primer lugar, vemos lo que es la poda. La poda. ¿Cuántos han oído de la poda? ¿Qué es podar un árbol? ¿Sí han visto podar un árbol? ¿Cómo queda el árbol después de estar podado? Pelado, ¿cierto? Y hasta feo. ¿Ah? Queda solo, ¿cierto? Yo no es que esté siendo podado, sino que ya es por la edad. No me refiero a otra cosa, no, otra cosa. Espiritualmente pasa, ¿no? Sí, eso es diferente, eso es muy diferente. Entonces, la poda es cuando se recoge el fruto del árbol. Amén. Cuando se está recogiendo el fruto del árbol. Entonces, cuando se recoge ese fruto, realmente el árbol queda desnudo. Entonces, estamos en la prisión. Tú determinas, tú disciernes que estás en la prisión cuando exaltan a otra persona y lo felicitan por encima de ti. ¿No? ¿Cuánto les ha pasado eso? Tú esperabas de que fueras tú el promovido, ¿cierto? Bueno, en una empresa o en la iglesia misma, esperas que seas tú el que es felicitado, que es promovido. ¿Y qué pasa? Pasan a otra persona primero que tú. A mí me pasó eso en la iglesia, ¿cierto? Y yo veía a ese hermano chiquitico, así chiquito. Yo le veía y decía, ¿por qué? Pero ¿por qué él si yo llevo más años? Pero si yo llevo más tiempo, pero si yo he hecho más cursos, pero si yo me sentía más capacitado que él para estar donde él estaba, ¿cierto? Pero ¿por qué el Señor permitió que esa persona estuviera primero que yo? No porque yo fuera inferior, sino porque era el tiempo de él, no el mío. Y porque era el tiempo de ser tratado yo en el corazón, ser tratado en mi carácter. Amén. Entonces, cuando otro es promovido, yo soy tratado por Dios en mi corazón. Aun cuando nosotros mismos ayudamos a que esa persona fuera promovida, ¿cierto? Sin embargo, se siente en nuestro corazón. Y aún así, muchas veces las personas que ven que nosotros estamos ahí, pero nos olvidan, como que nos ponen a un lado y dicen, no, usted no, él, ¿cierto? Yo recuerdo un amigo muy querido mío, muy cercano, me contaba una vez eso, ¿no? Estaban orando, como cuando oramos así por todas las personas, y como cuando llamaron hoy ahí a Javiercito y a Liz, y cualquiera espera que lo llamen y también hablen sobre su vida, bendiciones, amén, eso es muy bonito, ¿cierto? Y yo me acuerdo que él estaba ya esperando que lo llamaran. Y cuando el gran profeta del Señor extiende la mano y dice, ¡tú! Y él dijo, ¿yo?
y se fue para allá y era el de atrás. Dijo, no, el de atrás, el que estaba. Y a veces nos pasa así, ¿no? Se nos desinfla el globo cuando no somos nosotros los que estamos siendo promovidos. Amén. Entonces allí es donde hay que aprender a tratar con el ser ignorados. En el momento en que damos fruto, Dios nos poda. ¿Qué dice Juan 15, versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Lo va a quitar. ¿Qué son los pámpanos? Las ramas de la vid, ¿cierto? Y si esa rama no está produciendo fruto, el Señor lo que hace es cortarla, porque le está robando la savia que las ramas que dan fruto sí la necesitan. Amén. Y todo aquel, dice el Señor en el mismo versículo, que lleva fruto, o sea, que esta vez sí es productivo, lo limpiará, que se refiere a lo podará. Amén. ¿Para qué lo va a podar? Para que lleve más fruto. Por eso tú te das cuenta que un árbol no se acaba al cortarle las ramas, ¿cierto? Sino al cortar la raíz. Porque al contrario, entre más le corte las ramas, más se robustece el árbol. Amén. Entonces lo que te quiero decir en esta mañana es que si Dios te ha metido en un tiempo de poda, es porque te quiere robustecer y que te conviertas en una persona más fructífera en el reino de Dios. La poda es una alabanza para el Señor. Amén. Es un momento en donde hay gozo, pero es un momento un poquito también contradictorio para nosotros. En mi caso personal, cuando el Señor ha recogido ese fruto, porque ustedes saben que los árboles tienen un tiempo, ¿cierto? Una temporada en que cuando dan fruto, no es todo el año, sino en una temporada recogen el fruto y el árbol queda otra vez solo. ¿Para qué se queda ahí sembrado el árbol? Para llevar más fruto, ¿cierto? Entonces cuando me ha pasado a mí, y yo he hecho un trabajo en la obra del Señor, y de repente el Señor viene y recoge todo ese fruto, y yo como que digo, ay Señor, que como pelado, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Todo lo que hice, todo lo que gané, todo lo que fabriqué, todo lo que esto o aquello, ¿y dónde está? ¿Cierto? Porque la gloria no es para mí, la gloria es para el Señor, y Él se queda con las cosas que yo hago es para Él. Amén. Entonces cuando me deja otra vez como con las manos vacías, yo digo, ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Qué pasó? O sea, ¿no sirvió todo lo que hice? Y el Señor como que me dice, no, tranquilo, ya yo recogí el fruto, te sientes desnudo, pero estás listo para ir a dar más fruto. Amén. Pero yo le digo, pero Señor, es como comenzar de cero otra vez. ¿Qué trabajo? Otra vez comenzar de cero. Y el Señor dice, no, tú estás comenzando de cero, pero en otro nivel. Amén. Y el Señor me ha llevado de un nivel a otro espiritualmente, podando mi vida, limpiándome del fruto que he dado hasta ahora y llevándome a otra cosa que Él me quiere llevar. Entonces, nos parece a veces que eso es muy cruel de parte del Señor. Sin embargo, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos saben que Dios sabe qué está haciendo contigo y conmigo? Amén. Él sabe qué está haciendo. Nada de lo que Él hace contigo es para tu destrucción. El diablo te quiere destruir. Y muchas veces personas que el diablo también usa te quieren destruir, ¿cierto? Pero Dios te quiere edificar y Dios te quiere levantar. Y más vale el propósito de Dios que los deseos del enemigo contra nosotros. Amén. Entonces dice, si no estamos haciendo una buena labor, Dios nos dejará quietos. Amén. Dios nos va a dejar ahí como diciendo, no, espere que dé fruto, para yo entonces seguir en Él trabajando. Y esto a veces es como complicado de entender. Dios se lleva lo mejor, y cuando Él se lleva todo eso, creemos que no vamos a sobrevivir. Uy, Señor, no, así no. Pasito, Señor. Como que eso no nos gusta que nos trate así como tan duro, ¿cierto? Pero tienes la gracia. Porque cada vez que viene un tiempo determinado en tu vida, una situación determinada, también hay gracia de Dios para ti. Amén. Y serás sostenido y serás guardado y tendrás gracia para asumir también ese tiempo que te ha tocado vivir. Dios a veces
se lleva a nuestros mejores líderes en la iglesia, ¿no? Nos pasa a nosotros como pastores. Ay, Señor, y todo lo que hice en él, y todo lo que le di, y todo lo que le impartí, y ahora ¿para dónde se fue? A servir a otra iglesia. Y uno queda como, ¿qué pasó aquí? Y el trabajito entonces, Señor. Pero muchas veces, gente que ha sido trabajada por otro pastor en otro lugar, la trae el Señor acá, ¿no? Entonces hay como un intercambio. ¿Y para qué hace el Señor esa clase de intercambios? Para que la gloria no sea del hombre, sino sea de Dios. Amén. Sea el Señor el que se glorifique en el trabajo que está haciendo en cada congregación, en cada persona. Los miembros de la iglesia que menos pensado a veces se van, que menos pensamos a veces se van. Pero lo que Dios quiere con esto es que llevemos más fruto. Amén. Y que nuestro fruto permanezca. En la prisión son purificadas nuestras motivaciones. Amén. Era lo que hablábamos anoche de algún modo. Las motivaciones, ¿qué son? No es lo que hago, sino por qué hago lo que hago. Amén. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy desarrollando esa obra? ¿Qué me motiva a mí a hacerlo? ¿Será que me motiva es mi ego? ¿El ser exaltado, reconocido yo? ¿O que el Señor sea exaltado? Y muchos espiritualmente dices, el Señor, pastor, el Señor. Y muchas veces la motivación no es así. O sea, aparentemente lo decimos así, con esa solemnidad, pero en la realidad estamos buscando es una promoción y una gratificación personal. Amén. Entonces es donde nosotros tenemos que aprender a discernir en el corazón realmente por qué hago lo que estoy haciendo. Entonces la prisión es tan importante como lo es el salón de la cisterna, pues allí son purificadas nuestras motivaciones. Dios sabe quiénes somos en realidad. Ni nosotros sabemos quiénes somos en realidad. Nosotros creemos conocernos. Nosotros creemos saber quiénes somos. Pero el Señor en su palabra y por el Espíritu Santo nos muestra un espejo y nos dice, esta es tu realidad. Y tú te ves en el espejo y dices, Señor, yo no puedo estar tan espelucado. No, yo no estoy tan feo. No, yo soy más bonito. Y el Señor dice, es la cruda realidad, mi hijo. Ese eres tú. Y tienes que ser cambiado. Amén. Tienes que ser transformado. Tienes que brillar con mi presencia. Y por eso es que el Señor tiene que hacer muchos ajustes en nuestras vidas para que lleguemos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. Amén. Cuando actuamos en forma orgullosa o autosuficiente es debido a que no hemos entendido la gracia del Señor. Amén. Cuando queremos es nosotros salir adelante por nuestra propia cuenta. Pero me tienen que ver. No, pero yo tengo que sobresalir. Como sea, me tengo que abrir paso y hacerme conocer y hacerme reconocer por los demás, reconocer lo que yo soy, lo que yo tengo. Y cuando yo lo hago en esa autosuficiencia, es una motivación equivocada. Amén. Entonces, por eso es que el Señor nos lleva a esas crisis, por eso es que el Señor nos arrincona, por eso es que Él nos lleva a esos momentos de confrontación para nuestra sanidad, porque esa motivación orgullosa y autosuficiente me está destruyendo. Amén. Yo no voy a llegar a ningún lado con esa actitud. No voy a poder superar el nivel donde estoy, el nivel espiritual en donde yo estoy. Es que algunos equivocadamente creen que pueden superar los niveles espirituales es a través de estudio bíblico. Estudiando más la Biblia. Estudiando más la Biblia yo voy a poder crecer en el Señor. Sí, te ayuda a crecer intelectualmente, pero como decíamos anoche, si eso no se baja al corazón, si eso no se vuelve práctico en tu vida, mi hermano, te vas a quedar simplemente como un gran cabezón espiritual, ¿cierto? La cabeza bien grande y el cuerpito así un flaquitico que no soporta el peso de semejante cabezota, ¿cierto? Dios no te quiere hacer ni a ti ni a mí cabezones espirituales, ¿no? Sino gente que baje de aquí, de todo ese intelecto a la vida, al corazón, baje todo lo que aprende. Y eso me va a hacer a mí crecer realmente espiritualmente. Amén. Por eso es que me lleva a las crisis.
Por ejemplo, un soldado, un muchacho que entra al ejército, está allí en el ejército, y ustedes ven que ese muchacho entra flaquitico, ¿cierto? Y después uno va a visitarlo al juramento de bandera y ese man ya está, pero como un macancán, ¿cierto? Oiga, ¿qué le dieron aquí? Le dieron mejor comida que de la que yo le doy en la casa. No, no es comida. Es ejercicio, es entrenamiento, amén. Y eso es lo que nos pone a nosotros también así espiritualmente, el entrenamiento espiritual. Si tú y yo no nos ejercitamos en bajar lo que está en el intelecto a la vida práctica, vamos a quedarnos así siempre, flaquitos, raquíticos espiritualmente, amén. Pero si nosotros nos ejercitamos en aplicar la palabra, vamos a robustecernos espiritualmente, amén. Entre más difíciles se ponen las circunstancias, más dulce es Dios con nosotros, amén. Él no nos va a dejar, amén. Él no nos va a abandonar. Él va a estar siempre tendiéndonos la mano para sostenernos y para levantarnos. Cada una de estas etapas en la vida de José fueron injustas. José se merecía la cisterna, de pronto era creidito, pero tampoco hasta allá, ¿cierto? De merecerse un pozo, de que estuviera ya botado. Se merecía que fuera echado como, perdón la expresión, como un perro prácticamente de la casa de Potifar, habiendo cumplido todo lo que cumplió, no por la culpa de esta señora, pero mire cómo lo echaron, ¿cierto? ¿Se merecía ir a la cárcel? No se merecía ir a la cárcel. Amén. Entonces ninguna de las cosas que vivió José podemos decir que se las merecía. Y tal vez muchas de las circunstancias que tú has vivido tampoco te las mereces, tampoco son justas. Es cierto, algunas veces necesitamos ser tratados un poquito durito, pero no tanto, ¿cierto? Hay ocasiones en que ya parece que al Señor se le fue la mano, pero no se le ha ido la mano, es porque el Señor sabe hasta dónde tú y yo podemos resistir. Amén. Porque Él nos diseñó, Él nos construyó y sabe hasta dónde nosotros aguantamos. Amén. Entonces la dulzura del amor del Señor se mantiene a pesar de las crisis. Cada una de estas etapas, aunque hayan sido injustas, José las vivió de una manera valiente. Jesús, por ejemplo, también, Él no reclamó sus derechos a pesar de ser el Hijo de Dios. ¿Cierto? Nunca allí siendo latigado, siendo abofeteado, nunca el Señor como que miró mal al que lo abofeteó y le dijo, ¿y usted no sabe quién soy yo? ¿No? ¿Dónde ves eso en la Biblia? ¿Cierto? Jesús como revirando y como, oye, ¿usted por qué me pega así? Porque, no sabe de dónde vengo yo, no sabe. No, Jesús no reclamó derechos. No sabe quién soy yo, ¿cierto? No, Él no reclamó derechos. Él siempre bajó la cabeza, se humilló y aceptó que lo que estaban haciendo estas personas contra él era parte de lo que le tocaba vivir en el propósito del Padre. Y eso es muy complicado llegarlo a vivir, ¿cierto? Llegarlo a hacer, porque la naturaleza de nosotros, ¿qué es? Revirar. De una vez saltar por nuestros derechos. Espera un momentico que a esto le cabe una demanda, ¿cierto, abogadas? Esto da un momentico, aquí me están vulnerando mis derechos, ¿cierto? Y nosotros nos estamos convirtiendo cada vez más expertos de reclamar derechos. Y Jesús no vino a reclamar derechos. Jesús se vino a humillar y a ofrecerse al Padre. Y por eso, de la manera como Él sirvió, Él también por eso fue exaltado, fue glorificado, porque supo asumir cada una de esas circunstancias de un modo correcto. Amén, delante del Señor. Sus propias criaturas lo ridiculizaron, lo mataron. Sin embargo, Jesús se los permitió. Si Jesús hubiera dicho esto es injusto, esto hubiera hecho que todos nosotros aún estuviéramos muertos espiritualmente y sin la opción de la salvación. Amén. Sí, mira lo importante de esto. Yo quiero que captes aquí la importancia. Si Jesús se hubiera revelado alguno de estos maltratos, no hubiéramos alcanzado la salvación. O sea, escucha, era determinante la actitud de Jesús para la salvación de la humanidad. Y yo te quiero decir, es determinante tu actitud para tu generación. Es determinante tu actitud para lo que ha de pasar con tu familia.
para qué ha de pasar con la gente sobre la cual tú tienes influencia. Y alguno puede decir, yo sobre nadie. No creas. Hay más gente mirándote de la que tú crees. Hay más gente poniendo atención de cómo tú respondes a las circunstancias de la que tú crees. Amén. Así que sí estás siendo un agente de cambio, un medio de influencia de Dios para esas personas en particular. Amén. Aceptamos que Jesús haya muerto por nosotros, pero no queremos sacrificar nosotros mismos nada por Jesús. Jesús se ofreció, pero ¿y tú qué tienes para ofrecer? Amén. ¿Qué tienes para dar? Porque muchas veces, como decía ayer, queremos una buena vida, que Dios nos dé una buena vida, pero muchas veces la vida que el Señor nos pide vivir es una vida de sacrificio. Amén. Es una vida de fe. No es simplemente allá echarnos viento, no. El Señor quiere que nosotros también entreguemos cosas, vivamos para entregar cosas para Él. Amén. No solamente vivir vivir muy bien, digamos, pero Dios quiere es que nosotros nos entreguemos más. Nos parece que todas las bendiciones que recibimos de Dios es porque nos las merecemos. Y más que toda esta generación de jóvenes de hoy en día, ellos nacen ya con la idea en la mente de que todos le deben algo. Así que ellos no tienen que dar nada, sino al contrario, a ver qué tienen para darme, ¿cierto? Y mis papás se manifiestan porque, a ver, aquí está el bebé, aquí está el niño, a ver, que respondan por mí. Y esa es la generación que se está levantando, y muchos de esos muchachos ni siquiera tienen papás, los crían las abuelas, los crían las tías. Entonces son gente bien permisiva, llena de mucho afecto, hogares donde no está la figura del papá que pone un poco más de firmeza, no, sino solo afecto, y perdóname la palabra, pero eso se tira a los muchachos. Solo afecto y afecto, no, eso no es posible. Tiene que haber también normas, tiene que haber también parámetros bajo los cuales se guía ese hogar, ¿cierto? Y los muchachos muchas veces crecen creyendo que todo el mundo les debe. Estas protestas que hemos escuchado en estos últimos tiempos, ¿de qué son? Jóvenes insatisfechos con todo y queremos un cambio. Le preguntan los periodistas en la calle a esos muchachos de 17, 18 años allá echando piedra, ¿un cambio para qué? Dinos un cambio, ¿en qué sentido? ¿Cómo es que tú ves el cambio? Y ellos, pues un cambio, como se cambian las cosas, no saben ni qué decir, ¿cierto? Porque no tienen ni idea qué están pidiendo, ¿cierto? Están simplemente yendo a donde va todo el mundo y haciendo lo que está haciendo todo el mundo, ¿cierto? No tienen idea de todas las cosas que se podrían venir con un desajuste del gobierno y de la sociedad. Amén. Entonces muchas veces nosotros creemos que merecemos, pero también tenemos deberes, también tenemos responsabilidades, también tenemos algo para dar al Señor. Amén. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos aprender. ¿Cuántas veces hemos sacrificado al Señor cosas? ¿Cuántas veces realmente le hemos entregado cosas? ¿Qué es algo sacrificado? ¿Qué es algo sacrificado? Algo que me cuesta, ¿cierto? Como por ejemplo Abraham ofreciendo a Isaac. ¿Quién era Isaac para Abraham? El hijo de la promesa, el hijo más querido. Porque cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo, el que amas. Cuando Dios le dice en Génesis 22 esto a Abraham, no le dijo simplemente, Abraham, ofréceme a tu hijo. Y Abraham dijo, ay, pobre Ismael. Le figuró. No, por eso él dijo, tu único, al que amas. Y fue después más específico y dijo Isaac, para que no hubiera confusiones en el corazón de Abraham. Amén. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Donde estaba su corazón. Porque Dios no quería que Isaac se convirtiera en un ídolo en el corazón de Abraham. Amén. Sino que él fuera una bendición. Pero tristemente, las cosas que Dios nos da, nos aferramos tanto a ellas que se vuelven en dioses, se vuelven en señores, en ídolos para mí.
Y entonces cuando Dios me los va a pedir, Manuel, dame esto que te di. No, Señor, no, y lo agarro con patas y manos y le digo, Señor, no, eso no me... cualquier otra cosita, pida cualquier otra cosa, pero eso no, Señor, eso no, que eso lo quiero mucho. Y no queremos soltar delante del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Sacrifica, ofrece lo que te duele, no lo que te es fácil dar. Porque dar cuando es fácil, pues chévere, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tienes la cartera o la billetera de otra persona y fácil sacar de ahí platica y darle a los demás, no es tuya, ¿cierto? Entonces ahí es más fácil dar, ¿cierto? Pero cuando es tu platica, ahí sí tú dices, no, pero, no, tampoco, hay que ser tan exagerados, tan extremos, ¿cierto? Y entonces allí es donde nosotros podemos evidenciar, y no me estoy refiriendo solo al dinero, sino en muchas cosas en general, que Dios exige sacrificios, amén. A veces nos cuesta sacrificar tiempo para Dios. Es que yo vivo tan ocupado. Es que yo tengo, Señor, oh Dios, muchas ocupaciones. Considera, Señor, oh Dios, siéntate ahí y ajustate a mi horario, ajustate a mi agenda, porque yo soy un hombre ocupado. No, hay momentos en que también tengo que, ¿qué? Sacrificar tiempo para servir al Señor, para hacer cosas que Dios me está pidiendo hacer. Entonces, Dios demanda de nosotros también, ¿qué? Sacrificios. Y ahí en los sacrificios, en lo que Él pide, es donde se evidencia mi corazón. Amén. Aleluya. En realidad lo único que realmente merecemos, como algo que realmente tú y yo merecemos, ¿sabes qué es? La muerte. Eso es lo que realmente como seres humanos mereceríamos a causa del pecado. Amén. No merecemos más. No podemos venir a hacer demandas delante del Señor. Hey, Señor, ¿y qué pasó con esto? Y a veces algunas personas tratan al Señor así, como si fuera el sirviente. Hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está el servicio? Y no, Dios no es un sirviente ni para ti ni para mí. Él es Dios y tú eres su siervo. Y yo soy el siervo del Señor. Amén. No venimos a hacer demandas delante del Señor como si, mejor dicho, Él tuviera que correr y darnos todo lo que le pedimos, sino nosotros somos los que servimos al Señor y más bien venimos a preguntarle, Señor, ¿qué se te ofrece? ¿Qué quieres de mí? Amén. En la prisión nuestro corazón es expuesto, somos desnudados, todo es evidente, no solo a Dios sino a todo el mundo. Sale a relucir nuestro verdadero corazón. Amén. ¿Qué hacemos cuando somos olvidados? Dice Génesis 40:23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Acuérdate que José le había dicho, oye hermano, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, como le dijo el ladrón a Jesús en la cruz. Acuérdate de mí cuando llegues allá al palacio del faraón. Hermano, acuérdese de este pechito que estoy acá sufriendo, hermano, injustamente, y que yo quiero salir de esta, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el copero? Allá lo metieron a trabajar y se olvidó de la cárcel, se olvidó de los compañeros, se olvidó de las promesas. Entonces, yo te quiero decir, tienes dones, habilidades, unción, eres dotado por Dios. Y con todo ese potencial, con todo ese arsenal espiritual, te olvidan. ¿Qué haces cuando te olvidan? ¿Qué haces que a pesar de todo lo que tienes, Señor, estoy listo para las que sea, Señor, aquí? Ya, a ver, ¿qué hay que hacer? Espérate ahí. ¿Y cuánto? Yo te digo. Y el esperar en Dios desespera, ¿cierto? Esperar en Dios desespera porque nosotros queremos es ya hacer lo que el Señor nos ha dicho que somos llamados a hacer. José conocía al Señor y a pesar de eso Dios lo tenía ¿dónde? En la prisión, olvidado, a pesar de conocer a José, a pesar de saber quién era la calidad de ese hombre. ¿Cómo responde tu corazón ahora? ¿Cómo responde ante el olvido de los demás? ¿Con enojo? ¿Con resentimiento? ¿Te duelen tus heridas? ¿Quieres tomar venganza contra los que se fueron? Por ejemplo, los que, en el caso de nosotros como pastores, los que se fueron de la iglesia, entonces que Dios lo bendiga, pero que no me lo encuentre porque
¿sí? Entonces ese es un corazón resentido, ¿cierto? Que quiero es mirar a ver cómo hago las cosas contra las personas. Y ¿quieres dejar de dar o estás confundido? Son múltiples las reacciones que nosotros tomamos frente al olvido, frente al rechazo de los demás, y como que nos arrinconan y nos ponen por allá. Allí sale nuestro corazón. Amén. Así como el oro, cuando es puesto al fuego, sale por encima una nata que se llama la escoria, ¿cierto? Que es toda la basura que hay en ese metal y que solo el fuego la revela. Y solo el fuego de la presión, y solo el fuego de estar allí bajo estas pruebas del Señor, es donde realmente sale a la superficie lo que tú y yo somos en realidad. Amén. Ahora vemos que nuestro corazón es bastante condicional. La prisión hace que todo esto sea expuesto ante mí, como decía, también ante los demás. Somos expuestos, nuestro corazón queda desnudo. Aquí se revelan mis verdaderos sentimientos, mis pensamientos. Como decía mi esposa, qué día, dando el testimonio del papá. De repente ve que el papá voltea los ojos y se empieza prácticamente a morir. Y ella se descompuso completamente. Empezó a desesperarse. ¿Qué fue lo que mostró? Lo que realmente hay en el corazón, sus sentimientos y sus pensamientos. Amén. Y como decía ella, yo pensaba estar más equilibrada. Yo pensaba que era más fuerte. Yo pensaba que debía ser un ejemplo para mi hermana. Yo pensaba, pero no me conocía, y ese día me conocí. Mucho gusto, Vilma. Ay, se conoció Vilma y dijo, ay, yo no sabía que yo era así, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros sabemos la realidad de nuestro corazón. El Señor nos quita de encima aquello con lo cual nos estamos cubriendo y nos pregunta, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Lo estás haciendo para edificar tu iglesia o mi iglesia? ¿No? ¿Qué reino estás edificando? Debe ser el mío, pues fui yo el que vertí la sangre por ustedes. Amén. Entonces allí es donde viene la verdadera confrontación. Y nosotros muchas veces nos cubrimos con caretas, ¿cierto? Y ante los demás expresamos una fortaleza que no es verdad. O sea, el que mira detrás de esa careta dice, no, yo pensé que era de verdad. Y ya después dice, no, este no es así como dice ser, ¿cierto? Y el que te conoce debajo de la careta es el Señor. Él sí sabe tu vulnerabilidad, Él sí sabe tu debilidad, Él sí sabe donde tú realmente necesitas ser fortalecido. Pero el Señor dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces tenemos esperanza. Gloria a Dios. A veces decimos en nuestro corazón que otras personas han dado todo, ¿cierto? O le decimos, Señor, yo también he dado todo. Si otras personas han dado todo, yo también he dado todo. ¿Y por qué tú me tratas así? ¿Por qué yo estoy en esa condición? Si yo también me he ofrecido, si yo también me he sacrificado. Pero yo te quiero decir, cada uno de nosotros tenemos un tiempo para ser levantados, para ser puestos en alto por Dios. Yo siempre comparo la iglesia de Cristo con una orquesta sinfónica, ¿cierto? ¿Quiénes han ido a ver una orquesta sinfónica en alguna oportunidad, o que sea por televisión? ¿Cierto? Lo hemos visto por televisión. ¿Qué hay en una orquesta? Diferentes clases de instrumentos, de viento, de cuerda y de percusión, ¿cierto? Y cuando tú llegas, yo no sé cuántos han llegado antes de que empiece el concierto, y que nos sentamos ahí a que empiece, ¿qué escuchamos? Confusión. Porque es el ensayo de todo. Eso suena por allá, un ruido horrible. Y uno dice, ojalá terminen de ensayar rapidito porque esto está muy aburridor, ¿cierto? Pero cuando ellos se sientan, ¿qué empieza a pasar? Cada instrumento empieza a tocar donde le dice la partitura. Ningún violinista o trompetista dice, yo me hago aquí un solo. Y empieza a improvisar. No, tiene que sujetarse a la partitura. Amén. Y yo te quiero decir, en la iglesia de Cristo es igual. Mientras unos están sonando,
otros tienen que estar callados. Pero llegará el momento en que los que estaban callados tienen que sonar. Amén. Y cuando suenas tú y suena tu hermano en el momento preciso de Dios, ¿qué hay? Armonía. Y por eso es que se le llama a eso un concierto, porque todos están concertándose para tocar al mismo tiempo una misma partitura en el momento que a cada uno le corresponde. Amén. Entonces eso es lo que te digo. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál es mi tiempo? Porque aquí están mis dones, aquí están mis talentos, aquí están mis capacidades, pero puede que no sea mi momento, pero voy a tener mi momento. Amén. Como dicen en el fútbol, voy a tener mi cuartico de hora y voy a aprovechar ese cuartico de hora, ¿cierto? Para hacer una bendición para los demás. Si yo te quiero decir, no haga las cosas por tus fuerzas, no haga las cosas a tu parecer, déjate guiar por el Señor. Cuando Él ve que estamos preocupados por las cosas en particular, cuando estamos preocupados por la promoción, preocupados por el gusto de las personas, porque les estemos gustando a las personas, cuando Él ve que tú estás buscando más es la satisfacción de la gente o la satisfacción propia, ¿sabes qué te dice el Señor? Vamos a la prisión. Necesitas un paseíto por ahí. Amén. Necesitas ser corregido, porque esa actitud te va a destruir. Amén. Te va a destruir. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ser promovidos por el Señor? Queremos ser usados por Dios. Queremos que Dios use los talentos, los dones que puso en nosotros, la unción. Todos lo queremos. Yo creo, si somos creyentes, eso sería el anhelo más elemental que cualquiera de nosotros puede tener. Pero necesitamos servir al Señor con la motivación correcta. Amén. Con la motivación correcta, para que entonces nosotros podamos ser efectivos en la obra del Señor. Y diciendo esto, terminamos, porque ya los veo como vamos a estar en pie. Amén. En 8 días terminamos este tema. Esta historia continuará y seguimos terminamos este salón. Y seguiremos con el último salón, que es el palacio. ¿Cuántos quieren llegar al palacio? Gloria a Dios. Entonces vamos a orar y vamos a terminar. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por escogernos, por creernos dignos, Señor, oh Dios, de llevar tu evangelio y de ser embajadores tuyos aquí en la tierra. Gracias, Señor. Qué privilegio tenemos todos nosotros de poderte servir. Pero a veces, Señor, podemos entender por esta palabra que no es de cualquier manera. Tú tienes una manera específica en que cada uno de nosotros tú quieres que te sirvamos, Señor. Y queremos, Señor, oh Dios, cumplir. Queremos, Señor, oh Dios, hacer lo que tú nos estás pidiendo hacer para nosotros poderte servir de la manera adecuada, con las motivaciones correctas. Y pon tu mano en el corazón y dile: Señor, examíname, y que sea evidente para mí por qué, no solo qué, sino por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, Señor. Muéstrame mi corazón. Muéstrame mis verdaderas intenciones. Muestra mis verdaderos pensamientos. A veces mi corazón mismo me engaña. A veces mi corazón me hace creer que soy una persona que realmente no soy. Pero tú me conoces tal como soy yo, Señor. Y sabes mi debilidad. Y sabes dónde necesito ayuda. Ayúdame, te decimos en esta mañana. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque necesito tu ayuda, Señor. Necesito hacer la obra como tú, Señor, me has pedido hacerla. No de cualquier manera. No como me parece a mí. Como te parece a ti. Como a ti te parece que deben hacerse las cosas, así las queremos hacer. De manera que saca a la luz todo aquello, Señor, que es equivocado en nuestro corazón, en nuestras motivaciones. Y quítalo de nosotros,
para que nosotros podamos ser siervos útiles en tus manos, podamos servirte efectivamente, podamos tener éxito en lo que hacemos, Señor, para ti. Que no sea fuerzas perdidas, que no sea tiempo perdido, dinero perdido, invertido en cosas que no nos has pedido hacer, sino que hagamos esas buenas obras, las obras que tú preparaste de antemano para que cada uno de nosotros hiciéramos. Cada vez que hacemos cosas que ni siquiera nos pediste, así sean en la iglesia, son obras muertas, Señor, porque nunca nos pediste hacer eso. Por eso ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu Santo y dejarnos guiar para hacer aquello, solamente aquello que tú nos pediste hacer, Señor, oh Dios. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Nos ofrecemos en sacrificio vivo. No queremos darte cualquier cosa, queremos darte lo mejor. Y ahí levanta tus manos y dile: yo te ofrezco lo mejor. Así como David se acercó al Señor y él fue a una finca donde había un hombre. Y ese hombre le dijo: Rey David, te voy a dar todo lo que está en mi finca, te regalo, si vas a hacer un sacrificio, te regalo los bueyes, te regalo la leña, tú eres el rey, te regalo todo. Y David, en lugar de decir: qué bendición, te recibo todo, ¿sabes qué dijo David? No le daré a Dios algo que no me cueste. No le daré a Dios algo que no me cueste. Y dile al Señor eso: Señor, yo te quiero dar con mi vida lo que me cueste. No solamente lo que me es fácil dar, sino lo que me cuesta dar. De lo que me cuesta desprenderme. De lo que me cuesta realmente sacar de mí, Señor. Mis mejores años, mi mejor tiempo, las cosas mejores que pueda tener a la mano, dártelas a ti, Señor, porque tú las mereces y mereces muchísimo, muchísimo más, Señor. Te honramos, te bendecimos en esta mañana, Señor, y te agradecemos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor bien fuerte? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, abrácense allí unos a otros, bendíganse con el amor del Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en la transmisión. Bendiciones a todos: Verónica, Jenny, Anita. No se vaya ninguno, hay un anuncio especial, pero ya Edwin lo va a dar. Bendiciones, Joana. Bendiciones, Manuel. No, ese soy yo. Bendiciones, Nancy. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Sigan ahí conectados los miércoles a las 8:30. Y estén los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Chao, chao.